conectados. Ya estamos seguramente tremendo el testimonio de Mario. Estamos así, estamos en... Queremos conocer más porque sabemos que Dios ha hecho la obra en sus vidas, en la vida de estos pastores. Queremos seguir escuchando tal vez cómo fue el proceso, cómo Dios siguió trabajando en sus vidas, pero escucharlos. No hay palabras, ¿no? No existen palabras para contar estas experiencias personales, para describirlas nosotros, ¿no? Creo que ya lo sumé. Estamos. Ahí está. Ahí estamos, Mario. Perfecto. Estoy con un ataque de alergia que no les puedo explicar. Por ahí salgo porque me voy a poner me está llorando la vista. Disculpen, estoy con los pañuelos descartables acá. Los escuchamos cortando. Hola. Nosotros también se corta. Sí, se corta. A ver. No, pero por ahí es hasta que arranca y... Ahora, ¿cómo estamos ahí? Bien. Sí, una de las cosas que me gustaría contar. Bien. Mi alergia, ya- ¿Escuchamos? ¿También? No, se corta. Se corta, sí. más cerca del router, ¿no? Sí, ¿no? Para que los vuelvo, no se vayan, no Nos salgan, vamos los vuelvo a más cerca del conectar. router, prende la luz allá. Vamos más cerca. Esto pasa estamos expectantes porque Estamos ahí, estamos con Griselda y con Mario. Realmente con un preciosísimo de la pérdida de su hijo y cómo ellos superaron, cómo Dios los encauzó en su propósito y bueno, cómo ellos han vivido esta pérdida y este duelo también. Así que a mí me impactó porque como Dios aún, por ejemplo, Mario que había quedado, que tuvo un accidente y que no podía caminar, tuvo que aprender a caminar de nuevo, por lo que él decía, como Dios aún en eso, ¿no? Estaba... si estás pasando también como familia por situaciones como esta, no dejes de comunicarte. Hay ayuda para vos. Sabemos que Dios tiene un propósito a pesar de que no le encontrás la explicación y realmente necesitas tener el consuelo del Señor, de Jesús, de Dios. En tu vida, contactate con nosotros o aún también con los pastores Mario y Griselda. Y bueno, lógicamente que vamos a ayudarlos y vamos a aconsejarlos de... Ahí estamos. Muchas veces presentamos duelos de distintas maneras, como recién estábamos escuchando, ¿no? A veces por individual en el matrimonio se manejan diferente los duelos y bueno, justamente Mario y Griselda, ellos lo vivieron de diferentes maneras, pero así también salieron adelante y hoy están enseñando. Sí, dice que decía, bueno, te puedo decir lo que viví como papá y Griselda, bueno, como lo vivió como mamá, pero ella decía, cada duelo es diferente para cada persona, porque somos personas diferentes, lo vivimos, lo expresamos de manera diferente y eso está bien. A veces decimos, no, no llores, no, no te tenés que sentir con enojo y eso es normal y está bien que te sientas así. Aún el hecho de aceptar que en tu familia hay una persona que está con discapacidad, ¿no? Que es un duelo, aprendimos que es un duelo eso, y Totalmente. que tiene que ser sano. ¿Cuánto más y cuánto mejor aún cuando lo atravesamos de la mano de Dios, tomados con la fe de Dios, en medio de una familia de fe, que puede ser la familia de la iglesia, tus amigos cristianos? ¿Cuánto más, ¿no? Que nos pueden aconsejar, enseñar, guiar, aún ellos, ¿no? Que pasaron por esta situación, que pueden estar
contándonos su experiencia, cómo salieron adelante y de qué manera, herramientas no podemos tener. Totalmente, y dentro del duelo hay diferentes fases, ¿no? Diferentes fases en las cuales atravesamos, pero hablamos también de no solo de una pérdida de un hijo, sino también de la pérdida de varias cosas. Desde chico comenzamos a tener duelos en diferentes maneras, y para lo que a mí me parece que es un mundo tremendo, un gigante, para otra persona tal vez no lo es, pero para mí es un duelo, para mí es una pérdida, y esas fases a veces son necesarias porque hay que pasarlas, hay que superarlas, y hay que llegar a la última, que es la restauración. Ahí estamos de Muy nuevo. bien. Nos vinimos, quedamos acá abajo así, porque nos metimos en el sillón pero bueno, estamos acá. Yo estoy con un No, ataque pero de alergia, por eso por ahí desaparezco, pero bueno, nos vinimos más cerca del router, así estamos Bien, bien. mejor Les conectados. agradecemos su esfuerzo. Está bien, está bien. Su esfuerzo y poder contarnos su vida, que bueno, nosotros sabemos que ustedes, el Señor los ha sanado, los ha restaurado, pero muchas veces no es fácil poner en palabras las vivencias de cada uno. Sí, yo contaba que una de las cosas que Dios me ha enseñado cuando estaba Juan Marco, uno como papá le encanta exhibirse o disfrutar de los logros de los hijos. Yo me acuerdo que tanto Elías como Fausto eran muy buenos narradores o contadores de cuentos o poesía, porque eran chicos que leían mucho. Entonces yo me acuerdo cuando íbamos al Teatro Español donde se daban los premios, ¿no? Y siempre estaban primero o segundo premio siempre en cada una de sus actuaciones. Y yo me acuerdo que estaba parado atrás de la parte del teatro, y cuando decía Elías David Bercelino, primer premio, narración breve, ¡pa! Y entonces venía caminando por el medio, bla, 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 y toda la gente aplaudía, y yo interiormente, yo decía, ese es mi hijo. Ese no lo decía verbalmente, pero para mí decía, ese es mi hijo. Entonces había en mí un orgullo, un beneplácito, un gozo, y lo mismo me pasaba con Juan Marco, pero perdón, con Fausto, que también eran muy chicos que siempre estaban en la cresta de la ola con los premios, con todas esas cosas. Pero cuando llega Juan Marco, él no hacía nada. Y yo me acuerdo que una vez, para la fiesta de la tradición, Griselda lo vistió todo de gaucho y lo llevamos a la escuela especial, y él, no me acuerdo, creo que hacía una entrada, él. No, lo Sí. vestimos de gaucho, y incluso le fuimos a sacar fotos a la casa del fotógrafo. Y Bueno, eso, era para ir caracterizado por el Día de la Tradición. claro, y ahí Dios me enseñó, porque ahí yo no decía, ese es mi hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque él no podía cantar, no tocaba el bombo, no hacía, pero Dios, a través de esas comparaciones, Dios me hizo ver que Juan Marco tenía otras potencialidades para poder sacar. Y yo me acuerdo que cuando yo me bañaba con él, Juan Marco siempre tenía su cabeza inclinada, y cuando yo le hacía un chiflido característico, él agarraba y levantaba la cabeza, ¿no? Y le caía la lluvia en la cara y se reía. Y para mí era un logro, como que me decía papá, que nunca me dijo, como me decía, mirá lo que hago. Y yo ahí en la bañera con él, yo podía decir, este es mi hijo, este es Juan Marco. Y yo recontento, y Juan Marco con un esfuerzo tremendo levantaba su cabeza, que le costaba horrores, para que le cayera el agua en la cara. Y esas pequeñas cosas, esos pequeños logros, era como un mimo de parte del Señor. En otra oportunidad Juan Marco estaba muy ahogado, con una flema en la garganta, y estaba muy cianótico, ¿no? Estaba muy violeta porque no podía respirar. Y yo intentaba de toda forma, con una sonda, le daba un remedio que era asqueroso para que le diera arcada, y no podía lograr que él vomitara o que él expulsara esa flema que no le permitía respirar. Y entonces me acuerdo que me puse a orar y dije, Señor,
hasta acá llegué, no aguanto más, te permití que no caminara. Yo estaba re enojado. Y le decía, Señor, te permití que no caminara, no te permití, acepté que no caminara, acepté que no hablara, acepté esto, pero esta no te la acepto, que no pueda respirar, no te lo voy a aceptar. Señor, en el nombre de Jesús yo te ruego, y estaba hecho un loco, y de pronto, de la nada, Juan Marco lanza un flemón que parecía una tortilla, ¿no? Y a partir de ahí empezó a respirar, empezó su color, volver a su color natural, y bueno, yo tan agradecido a Dios por ese hecho tan sobrenatural que él pudo hacer. Es cierto, no caminaba, no hablaba, pero para mí eso también fue como un mimo de parte del Señor en esos tiempos de aprendizaje, ¿no? Mario y Griselda, recién estábamos hablando con la audiencia, ¿no? De que, bueno, si hay en este momento alguien que nos está mirando y que también está pasando por esta situación, y aún también de duelo, nada, ¿qué le dirían a esas familias, a ese matrimonio? ¿Qué le dirían a esas personas que están pasando por estas situaciones? Bueno, el dolor por la partida es inevitable. O sea, no porque estemos con el Señor, no lo vamos a vivir. Y es necesario, si no lo viviéramos no seríamos de este planeta. Y si bien somos hijos de Dios y tenemos toda esta esperanza que Mario describía, que nosotros vamos a ir hacia Él, hoy por hoy uno se pregunta cómo sería Juan Marco, incluso si, o sea, es un pensamiento recurrente que te preguntás cómo sería si no hubiese sido un niño con discapacidad, qué edad tendría, cómo sería físicamente, qué estaría estudiando. Bueno, de hecho, su hermano mayor en el libro, Elías escribe esto de porque en el libro nosotros escribimos el después de la partida, ¿no? Y él decía, me gustaría estar recibiéndolo porque se viene a estudiar a la universidad, por ejemplo, ¿no? Ya que Elías fue el primero en irse. Pero el dolor está en el sentido de que cada tanto son fechas que, no porque vos estés pendiente del calendario, sino que el cuerpo mismo va sintiendo ese dolor y esa cuestión que es muy interna, es difícil de explicar, pero es un dolor en las entrañas. Y no por ser hijo de Dios y tener toda esta esperanza, vas a estar libre de ese dolor. Pero está la esperanza y ese dolor es necesario atravesarlo, no taparlo con cosas. Es necesario atravesarlo, pero justamente atravesarlo, no quedarnos estancados ahí, no seguir porque estaríamos en el riesgo de caer en la depresión. Nosotros teníamos todo digamos, 3 chicos más para seguir, nuestra vida, el ministerio, así que todo eso nos fue llevando a que sigamos adelante, progresando, digamos, en nuestro caminar, pero cada tanto ese duelo vuelve en el sentido de que decís, bueno, me gustaría, en definitiva tuve un hijo más y ahora no está. Pero también nos sostiene esto de saber que estamos de paso, como dice la palabra, somos peregrinos y extranjeros en este lugar, así que sabemos que nuestra morada eterna es el cielo y que ahí nos vamos a encontrar con Él. Y bueno, unos parten antes, otros parten después, pero en definitiva esto es un paso y tenemos que velar por pasarlo lo mejor posible en el sentido de que todo lo que nos tocó vivir nos sirva para sostener, para ayudar a otros y para alentarlos. Y yo siempre digo que el duelo es como un zapato. Si vos te pones el zapato de otro, va a ser complicado de llevar porque te va a quedar grande, o te va a apretar, o no vas a poder caminarlo porque es muy alto, por lo que sea.
cada uno tiene que llevar el zapato de su duelo. No le podés prestar el zapato tuyo a otro para que lo lleve, ni vos tampoco llevar el de otra persona. Simplemente tenés que caminar y sostenerte en el Señor y en esa esperanza, ¿no? Pero no quiere decir que no se tenga que sentir dolor. El dolor está. Pero bueno, obviamente con el tiempo vas pudiendo hablar de esta situación con con un poco más de fortaleza y se va saliendo. Muchas Yo lo que veces, quería agregar que uno se tiene que permitir el duelo, se tiene que permitir el enojarse, se tiene que permitir la duda, se tiene que permitir, pero no estacionarse, como decía Griselda. Yo creo que básicamente es importante encontrar el gozo en medio del dolor. No es fácil, ¿no? Porque el dolor va a existir. Vos perdiste a tu hijo, perdiste a tu mamá, perdiste a tu hermano, perdiste a alguien querido, ya no lo tenés más, estaba con vos y ahora ya no está. Entonces el dolor es inevitable, el dolor no se va a ir, por un tiempo está. Pero el tema, el secreto es encontrar el gozo en medio del dolor, porque el gozo no depende de la circunstancia, el gozo depende de mi relación con Dios, ¿no? Mi felicidad depende de la circunstancia. Yo era feliz cuando lo tenía a esa persona que ya no está. No está esa persona, ya no tengo la felicidad, pero mantengo el gozo. Por eso decía el salmista, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación, porque el gozo del Señor es permanente y el gozo del Señor no es circunstancial, no tiene que ver con las circunstancias que te rodean. El gozo tiene que ver con tu intimidad con Dios, con tu relación con Dios. Entonces, permitite el dolor, permitite estar mal, llorar, enojarte, porque Dios lo va a entender, porque es parte del proceso y es parte de la sanidad. Y también es importante, como decía, encontrar el gozo dentro de la tristeza es importante para no estancarse y para poder seguir aferrado a él, ¿no? Porque es importante no perder el gozo en medio de tanto dolor que cuando hay una pérdida de esta característica. gracias por compartirlo. Yo quería preguntarles, así como el duelo por tener un hijo con discapacidad, lo vivieron de manera diferente, lo enfrentaron de manera diferente, la pérdida también, pero después cuando ustedes como pareja, ¿no? Porque a veces, incluso después de eso, hay separaciones también, después de un hijo fallecido. ¿Cómo fue que ustedes se volvieron a encontrar, digamos, como pareja en el matrimonio, también después de haber estado tan pendientes de él por su situación? Bueno, yo creo que el hecho fue de también al mismo tiempo ir invirtiendo en lo que hablábamos hoy un poco, ¿no? Esto de pensar en qué puedo estar, digamos, acompañando al otro. Muchas Claro, veces se acompaña en lo sentimental, porque esto de que a Mario primero le costó asumir la historia de Juan Marco y demás, bueno, ahí fue un poco mi intervención que yo le decía, y a Juan Marco no le decís nada cuando venía y saludaba a todos, y Juan Marco estaba en su cuna y yo le decía, y a Juan y no lo saludás. Entonces, varias veces lo decía, no lo decía ni con reproche ni nada, sino era como haciéndolo acordar de que había un hijo más que, más allá de que tuviera una discapacidad, eh, no había problema, tenía que hablarle, ¿no? Y claro. bueno, eso es un tipo de acompañamiento. Otro tipo de acompañamiento es, bueno, hoy le doy de comer yo porque te veo que estás cansada. A veces, cuando Juan Marco todavía no tenía el botón de alimentación, se le cambiaba el sueño y entonces Yo trabajaba de noche también. también, sí, bueno, pero otras veces te levantabas a las 2 se levantaba a las 2 de la mañana a darle de comer a Juan Marco porque durante el día dormía y no había manera de darle de comer. Entonces, él se levantaba a las 2 de la mañana y bueno, y dejaba que yo descansara.
Entonces son esas cosas de decir, bueno, la inversión fue mutua. Nos sostuvimos, nos acompañamos en esos detalles más mínimos que fueron muy significativos. Entonces, cuando él ya no estuvo, no éramos dos extraños. ¿Me explico? Claro, Había algo había un ida y vuelta entre los dos. Lo mismo pasa cuando el nido queda vacío. Si vos no te dedicaste a invertir en tu cónyuge, te vas a encontrar que estás viviendo con alguien que no conoces, porque te dedicaste toda tu vida a tus hijos o a tu trabajo y estás adentro de una casa con un desconocido. Sí, lo importante también en estos casos es conocerse los límites. Yo sé cuál es el límite de Griselda y sé hasta dónde puedo llegar, sé hasta dónde puedo estirar, sé hasta dónde puedo presionar y sé hasta dónde no puedo pasar, que piso los pollitos. Ahí hay una línea que sé que no puedo pasar. Y ella, a su vez, también conmigo, ella sabe cuáles son mis límites, sabe cuáles son mis flaquezas, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis errores. Cuando vos te conocés, te empezás a complementar, ¿no? Y en muchas situaciones, yo veía que Griselda, por ejemplo, estaba cansada, yo también estaba cansado, pero yo sabía que ella siempre era físicamente más débil, ¿no? Entonces, siempre traté de aportar desde ese punto, ¿no? Desde ayudar con la casa, ayudar con los chicos, decirle que se vaya a caminar o que se vaya a tal lugar. Un poco lo que seguimos hoy día aconsejando, ¿no? De darle un poco de libertad a la madre, que es la que lleva el mayor peso, ¿no? Y sobre todo mostrarle, porque esto es importantísimo, mostrarle a la mujer que amás y la mujer que te ama, que vos estás amando al hijo, porque conocemos muchos matrimonios que no aceptan, el padre generalmente no acepta al hijo con discapacidad. Y entonces hay un decaimiento y hay una apatía y empieza a haber un empobrecimiento del amor de la mujer hacia el marido, porque dice, claro. ¿cómo? Ese hombre a quien yo amé, a quien que de joven caminamos juntos, que me enamoró, que fue el papá del otro chico, ¿cómo no va a querer a este que es también nuestro hijo? Y ahí se cae mucho la imagen del papá. Yo conozco matrimonio que me decía, el padre me decía, mi hija si puede arañarme, me arañaría porque no me quiere. Claro, porque él tampoco la aceptaba, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con... yo al principio lo aceptaba y lo amaba a Juan Marco, no por amor a Juan Marco, lo hacía por amor a mi esposa, ¿no? Y con el tiempo, ese amor hacia mi esposa para aceptar a Juan Marco se convirtió en un amor propio, en un amor personal con él. Pero al principio fue un amor, aceptar a Juan Marco por amor a mi esposa, porque era la mamá y yo era el papá, y aunque yo no lo quería, yo sabía que si yo hacía alguna cosa que ella le iba a disgustar, me iba a poner mal con él, entonces lo hacía por amor a ella. Y eso hizo que me diera tiempo para después amarlo a él por lo que él era. ¿Es así, mi amada? Sí, sí. Qué lindo, chicos. Podemos estar tiempo escuchando de ustedes y de lo que Dios ha hecho, y aún también los esfuerzos y cómo han sido esforzados en cada situación. Pero bueno, queremos que puedan terminar orando por las familias que están pasando duelo, que están pasando circunstancias, y bueno, que realmente Dios pueda acudir pronto a sus corazones y llenarlo todo y realmente sanar sus corazones en todas las situaciones. Sí, yo primeramente, antes de cerrar, quería rápidamente comentarte que el Ministerio Extendido tiene como propósito llegar a las iglesias para que las iglesias tengan una apertura, pero no de las puertas. En primer lugar, tienen una apertura del corazón y espiritual para después abrir las puertas de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando vos aceptás a una persona con discapacidad, estás también aceptando a la familia, ¿no? Y básicamente empezar a verlos como creación de Dios, ¿no? A imagen y semejanza de Dios. Son personas, son fotocopias de Dios. Cuando Dios las hizo, dice la palabra que Él hizo todas y que no se olvidó ninguna de ellas. Entonces, cuando uno ve a las personas con discapacidad, según el propósito y la imagen de Dios, no les faltaba nada.
según lo que Dios proyectó para esa persona, no le faltaba nada, pero nosotros sí vemos que le falta algo. Entonces tenemos que aprender a ver con los ojos de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos, nuestra función y nuestro propósito para las iglesias, ¿no? Sabemos que no va a ser fácil, pero es un tiempo donde Dios está trabajando en la Argentina en esta materia, en el tema de que los pastores principalmente y las iglesias abran sus corazones a las personas con discapacidad, a las personas más vulnerables en todo sentido, y bueno, y quiera Dios que nos utilice a nosotros, como lo está haciendo hasta ahora, por distintos medios y distintas circunstancias para que esto ocurra. Amén. Es tremendo. Bueno, les queremos agradecer esta invitación y, bueno, como siempre les decimos, para lo que nos necesiten, aquí estamos. El Señor nos hace atravesar situaciones diferentes para, como decíamos hoy, para que salgamos resilientes, pero no para que nos quedemos con lo que recibimos, sino justamente para poder entregar a otros y darles el aliento y la fortaleza y bueno, y lo que les sirva de nuestra experiencia, más allá de que cada uno tiene que hacer la suya, realmente estar a disposición para decir, bueno, a mí me pasó lo mismo, te entiendo y acá estoy para escucharte y para poder darte una mano, ¿no? Así que bueno, si les parece, oramos. ¿Sí? Padre amado, te damos gracias. Gracias por este tiempo hermoso, Señor, que pudimos pasar con Daisy y Edgardo, Señor. Gracias por este programa que ellos tienen, por los temas que tocan, Señor, y todos podemos hacer un aporte diferente. Así que honramos tu presencia en medio de esta charla, Señor. Te damos gracias por las personas que se pudieron conectar y aún por aquellas que las van a ver. Cuando los chicos las publiquen, Señor, en las redes. Así que, Señor, más que agradecidos estamos por poder serte útiles, Señor, a través de lo que nos ha tocado vivir. Gracias que nos has hecho ver, Señor, que Juan Marco no fueron esos casi 7 años que estuvo con nosotros, sino que a través de todo lo que nos enseñó, nos sigues utilizando, Señor, y te podemos seguir sirviendo para el crecimiento de tu reino aquí en la tierra y para seguir llevando personas a tu presencia, Señor. En el nombre de tu Hijo oramos y bendecimos a la familia de Edgardo, de Daisy, con esos 4 hijos preciosos que tienen, Señor, y que sigas utilizándolos en este ministerio tan precioso que tienes. Amén. 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 Me despido con 3 tips. 3 tips del ministerio extendido. Primero, tenemos que amar o tenemos que transitar nuestra vida amando a la gente que Dios también ama. Transitar nuestra vida cristiana amando a la gente que Dios también ama. Segundo tip, una iglesia sin personas con discapacidad es una iglesia incompleta. Una iglesia sin personas con discapacidad es una iglesia incompleta. Tercer tip, y terminamos. Este es el grito silencioso de los chicos, de las personas con discapacidad, que dicen, en una oración de ellos, gracias Señor, porque mi discapacidad no incapacita a otros, a la iglesia, a los pastores, a los líderes, a mis hermanos, a amarme y aceptarme tal cual soy, creación tuya. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Dónde podemos encontrarlos? Si la gente quiere comunicarse con ustedes, quiere conocerlos, necesita un consejo o incluso las iglesias quieren sumarse a Extendidos, a las capacitaciones que están haciendo, ¿dónde los encontramos? Bueno, en las redes sociales estamos en Instagram y en Facebook con Extendidos Argentina. Y bueno, y nuestros Facebook personales o Instagram, Mario Vercelino, con B corta, con C y con L, Vercelino, y
Griselda con S y Philip como los televisores, pero por una letra no soy Lamparita, y así que soy Philip con doble P, no PS al final. Sí, que no les pase como me pasó a mí, que cuando me dijeron una Philip, dije, acá tengo el futuro asegurado. Y era Philip, no era Philip. ¡No! Bueno, pero esa sí se escribe igual que un televisor, pero en vez de ponerle PS, le ponen PP. Y ahí me encuentran. Genial, genial. Mario Gris, los amamos. Los amamos mucho. Esto, Pero antes de terminar con toda la transmisión, bueno, quiero ver la faceta del tierno dándole, y no hemos pedido esto a ningún matrimonio, un piquito a esa mamá por el feliz día de la madre. claro, feliz día. Feliz día a todas las madres. Y a ver ese piquito del tierno, a ver. ¿Quién es de un alma tan dura que no quiera a una mujer? Te alivian su padecer, si no sale calavera, es la mejor compañera que el hombre puede tener. ¡Ella! ¡Qué grande, che! No contamos, pero en el primer aniversario de novio, que después ya no llegamos a los 2 años de novio porque nos casamos antes de los 2 años, pero en el primer aniversario me escribí un libro. ¡Wow! Mirá. Sí, Qué sí, tierno. cuando vengan por acá se los vamos a mostrar. Con poemas y con relatos, así, muy lindo. Memorias de un frustrado poeta. Toma, Mirá. qué tremendo. ¿Qué que faceta? no ¿Cuántas sabe, cosas hemos descubierto? Bueno, pará, que vayan con el... Vamos con el piquito. Piquito. ¡No te Pero se vas! cortó. ¡No vas! ¿Viste? Porque se cortó. No lo vimos. Yo con la alergia soy poco romántica. Bueno, pero muéstrenos, a ver, ustedes, cómo se hace ahora los jóvenes. Nosotros tenemos los piquitos de hace 30 años. ¿Cómo son los de ahora? A ver. No Claro, sé, para ver. A ver. Es retierno esa. Así, ¿eh? ¡Esa! Bueno, Sí, chicos, que tengas un hermoso día. Los amamos. Feliz Y gracias por día estar para con mañana. nosotros. Gracias. Feliz día para todas las mamis de ahí de la familia, ¿sí? Sí, para los que están mirando también feliz día. Gracias por lo que hicieron en esta noche. Trajeron libertad en muchas áreas. Oramos por ese ministerio, oramos por ustedes, por su matrimonio, por su familia. Siempre los estamos abrazando, así que los queremos mucho. Gracias. Amén. Amén. Gracias a Nosotros ustedes, también. chicos. Gracias por todo. Gracias, Saludos Dios, a- Dios los siga usando. Gracias. Gracias, chicos. Chau. Adiós. Bueno, tremendo. No Tremendo solo, tiempo. sí, no solo lo que nos pudieron ministrar en cuanto al duelo, a cómo afrontar, atravesar, decían ellos, ¿no? El duelo, salir victoriosos también, todo su testimonio en cuanto a las personas con discapacidad, contaron sobre Juan Marcos, su hijo, pero contaron una hermosa historia de amor tremenda que perdura, y volvemos a seguir diciendo que una familia de reino es una familia donde Dios es establecido como centro, como motor, como el que gobierna cada una de las vidas, pero que está en control de todo, ¿no? Así que bueno, así nomás nos despedimos y muchísimas gracias por estar del otro lado. Gracias por ser parte de Familias de Reino y gracias porque van a pasar un día hermoso las madres. Amén. Feliz día a Amén. todas las madres y abrazo gigante a todos. Nos vemos.